é que o povo nos diz que não, que o nariz não é feição, seja grande ou delicado. No meio da cara tem por força... Bienvenidos a bordo, a una nueva edición de La Mirada y con unos cuantos temas. Vamos a empezar con un tema de moda, que ustedes dirán, de la farándula, referido a la muerte reciente de un modisto muy conocido que se llama Carlo Domenico, que estaba casado con alguien que fue ministro en la provincia de Santa Cruz, un famoso contador, famoso porque atendía las cuentas de la familia Kirchner. Extrañamente, a este hombre, al que se le imputan varias cuestiones, de las cuales vamos a hablar un poquito, porque en general ahora hablan sobre si fue una muerte común o quieren investigar si ha habido otro tipo de episodios. A este hombre en general, por ejemplo, la señora Carrió y todo el núcleo que la rodea, nunca trataron de buscar datos, se han empecinado más en otros personajes, y que tiene mucha relación con aquellos 800, 500, 1.000 millones de dólares que nunca explicó del todo bien la familia Kirchner qué había ocurrido cuando recién empezaba el gobierno. Luego, el contador Campillo aproximadamente tuvo su relación con este modisto Domenico, instalaron el negocio, muy popular. Domenico se separó de su mujer, ellos establecieron una alianza matrimonial, se casaron, y con el tiempo empezaron a tener algún tipo de dificultades con las autoridades tributarias. La AFIP empezó a ponerles un foco y, entre otras cosas, le han imputado cuestiones de evasión, cuestiones de lavado, a propósito de propiedades. Por ejemplo, propiedades en Solana, en Punta del Este, un negocio también en Punta del Este con un empresario cordobés. También aparentemente descubrieron unos fondos registrados en Andorra. Y el dato, también algún departamento en Milán. En fin, todo esto es un proceso de investigación que los tuvo a maltraer y casi se fueron a vivir a Rosario, que es donde murió Domenico. Pero la situación judicial del contador Campillo sigue un poco complicada. Más allá de que ha quedado viudo y más allá de que hace un tiempo fue a visitar, seguramente porque es amigo, a Lázaro Báez, a la cárcel. Voy a hacer historias más cortas. Por ejemplo, una pregunta. ¿Luis Barrionuevo lo fue a visitar a Mauricio Macri? No tenemos el teléfono ahora de Barrionuevo para preguntarle, pero es un interrogante que les dejo colgado. Ustedes saben que la señora Mirta Legrand tuvo algún grado de conflicto con el gobierno. Empezó a objetar algunas de las decisiones que tuvo el gobierno, se quejó, se molestó y entraron en crisis, también como el dólar, como la corrida cambiaria, y entraron tan en crisis que, a pesar de que ella haya ido al cumpleaños de Mauricio Macri, haya estado celebrando, después se distanciaron. Alguien trató de reconciliarlos, de hacer mejor la relación entre ella y el gobierno, que había sido muy buena y próspera durante bastantes meses. Yo diría, en estos 2 años y medio, casi todos los 2 años y medio. La persona que se dedicó a tratar de mejorar ese vínculo, un poco deteriorado, fue la esposa de Macri, Juliana Aguada. Pero la gestión no tuvo éxito. Vamos a cambiar de página para no entrar en esos detalles. Sí, en una cuestión de tipo político vamos a entrar. Ustedes saben que el presidente le ha concedido al ministro de Finanzas, Nicolás Dujovne, una responsabilidad superior a la que antes tenía,
con relación a lo que es el gasto, el gran problema fiscal de la Argentina. Macri, que siempre ha preferido a sus amigos del colegio, del Newman, también tiene una vinculación colegial con Duhovne. No porque Duhovne haya ido al Newman, obviamente que no, pero sí los hijos de Duhovne y la hija de Mauricio ahora van al mismo colegio y comparten las mismas tribulaciones sobre la formación de sus hijos. Para muchos, Duhovne fue designado como una especie de superministro que iba a tutelar al resto de los ministros que gastan en la Argentina. Pero ya aclaró el jefe de gabinete, Marcos Peña, que Duhovne no es un superministro. Más, que tampoco van a cambiar las funciones. O sea que en alguna medida Duhovne va a seguir dependiendo de lo que llaman el tridente oficial, que es Peña, Quintana y Lopetegui. Hay algo más que un conflicto interno ahí dentro del gobierno. Y lo vamos a ver a medida que vayan transcurriendo los días y a medida que el propio Duhovne, si es cierto lo que va a hacer, recorta los presupuestos de algunos ministerios. Mientras tanto, la incorporación de algunos hombres de la política, también en instancias de Macri, ha despertado lo que eran antes viejas rencillas. Porque como ustedes saben, Sanz siempre dijo que él se fue del gobierno de Macri, al cual acompañaba y acompaña, pero que no visitaba asiduamente, y tomó distancia a raíz de sus conflictos fundamentalmente con Marcos Peña. Y lo ha vuelto a repetir ahora que lo convocaron de vuelta, junto al gobernador Morales. Entró y dijo, bueno, estoy de vuelta, pero mantengo mis discrepancias con Marcos Peña. A su vez, Marcos Peña también aparentemente tiene algún tipo de dificultad con Ernesto Sanz y le cuestionan, por lo menos es lo que dicen ahí en las esferas de la Casa Rosada, las actividades privadas que tiene Sanz como abogado, sus vínculos con otro estudio jurídico, el de Ricardo Gil Lavedra, la prosperidad gigantesca que tuvo en un juicio reciente Gil Lavedra, concedido por la Corte Suprema. En fin, una serie de cuestiones no deseables, discutir sobre intereses, en las cuales el caso de Gil Lavedra aparece bastante mencionado, porque Gil Lavedra además es un abogado contratado por la AFIP, extrañamente, porque la AFIP debe ser el organismo que mayor cantidad de empleados tiene en la Argentina, que mejor cotizados y pagados debe haber en la Argentina, y que naturalmente debe tener un departamento jurídico excepcional. Pero no obstante eso, a Gil Lavedra lo tienen contratado seguramente por alguna especialidad de aquel hombre que participó en el juicio de las juntas. En materia de referencias breves también, les recuerdo que la señora Vidal y el intendente peronista de Merlo, el señor Menéndez, se reunieron para ver, según las versiones, un mejor funcionamiento de la gestión en la provincia y que no haya animosidades entre la política peronista y la política del gobierno. En realidad, la Vidal y Menéndez no tienen ningún tipo de conflicto, porque ellos caminaron juntos la provincia en otra época cuando trabajaban para el señor Tagliaferro, que era el marido de la Vidal en otra época. La Vidal también, la gobernadora, ha puesto una señal de discusión del gobierno hacia afuera. Ayer, enojada por el crecimiento de los precios en la provincia de Buenos Aires, como tantos otros gobernantes a lo largo de la historia argentina, dijo que había encargado una investigación para saber quiénes se habían excedido en la suba de los precios y que le iba a mostrar a la sociedad,
el nombre de las empresas y de los empresarios que se habían excedido en esta cuestión de los precios. De ahí al control de precios me parece que hay 2 centímetros. Estuve hablando sobre el tema del gasto. Hay gastos verdaderamente increíbles. Uno, sobre el cual ustedes quizás no tienen información, es que vamos a tener la reunión del G20 en noviembre, con los grandes presidentes del mundo en la Argentina, y a la Corte Suprema, al titular de la Corte Suprema, el señor Lorenzetti, se le ocurrió que antes podía ser una reunión de, no sé, de las Cortes 20. Entonces invita a todas las cortes de 20 países a participar en su propia celebración. ¿A ustedes les parece que tiene sentido esto? Lo que hace Lorenzetti y lo que lo acompañan también los otros ministros de la Corte. Cuando se habla de exceso de gastos, cuando se sabe que la Corte dispone, por otra parte, de una cantidad de dinero absolutamente excepcional para un cuerpo vinculado al Estado, por más independiente que sea. En fin, esto es casi tan particular como una noticia de nuestro amigo Abdón, ese hombre que mira todos los días el boletín oficial de la capital federal y el nacional y siempre descubre perlas. La última, la más notable, es que descubrió lo que ha pagado el gobierno de la ciudad, de Horacio Rodríguez Larreta, por encuestas. A las consultoras contratadas le pagaron 250 millones de pesos. Está la lista, pueden verla ustedes en este video que me acompaña atrás, y están descubriendo que quizá el Fondo Monetario Internacional, que dice que no va a hacer nada por su cuenta, en algún momento diga: me parece, chicos, que en esto están gastando mucho. Ni siquiera nosotros consultamos tanto a los encuestadores para saber cómo nos va en la cancha política. Finalmente, cerramos, antes de anunciar a los invitados, con otra pregunta. Si Macri se reunió con Barrio Nuevo o no, no lo sé, pero tampoco sé si se reunió la señora Cristina de Kirchner con José Manuel de la Sota. Si no lo hicieron, me parece que en 5 o 10 minutos va a ocurrir de vuelta. Les dije, creo, que tenemos 4 invitados, 2 individuales. El primero, con el cual vamos a abrir el programa, es Guillermo Coan. Vamos a tener un tête-à-tête periodístico sobre este drama económico que tiene la Argentina y que amenaza volver a repetirse dentro de un mes aproximadamente. Luego vamos a tener acá a Marcos Aguinis, que viene de un viaje del exterior, sobre todo de Estados Unidos, con algunas novedades importantes, pero también nos va a tener que dar explicaciones de qué es lo que ocurre dentro del gobierno, porque finalmente él es un intelectual que trata de colaborar con Mauricio Macri. Y por último, 2 jóvenes economistas, de esos con los cuales va a haber que lidiar en los próximos años, que estuvieron con el presidente del Banco Central, justo el día después en el cual cree el gobierno que se ha superado la crisis, que lo peor ya pasó. Son Iván Carrino y el hijo de nuestro amigo Tomás Bulat, que entre los dos nos van a tratar de explicar si verdaderamente esto está encaminado. Yo todavía no doy mi opinión, pero se los voy a consultar a ellos después. En un minuto empezamos con Guillermo Coan. Les propongo que ustedes asistan como si estuvieran del otro lado de la pared a esta conversación con Guillermo Coan, donde él me va a contar, justamente porque estamos nada más que a solas y sin que nadie nos escuche, si realmente vos crees que esto pasó, ya pasó, que pasó lo peor.
No lo sabemos, no lo sabemos. Estamos en un proceso complicado. Argentina está iniciando las negociaciones, en definitiva, para un salvataje financiero del Fondo Monetario. Y bueno, en alguna medida, Roberto, lo que se pensaba que le iba a estallar a Macri en su segundo mandato, se anticipó, y finalmente tuvieron razón los que al principio, digamos, del mandato de Macri decían, cuidado, por ahorrarte un disgusto ahora y no hacer el ajuste ahora, lo podés tener dentro de 2 o 3 años en la mitad del mandato. Lo que pasa es que Macri ganó tan bien la elección del 2017, bueno, que, digamos, muchos incluso dijeron, no, las ganó por el gradualismo, discusión que hoy no tiene mucho sentido. Pero bueno, dio la sensación de que con ese triunfo Macri iba a tener el financiamiento para seguir tapando, digamos, lo que todo el mundo conocía, que es que, digamos, un poco lo que decía, es muy interesante lo que dijo Alfonso Prat-Gay, que fue el primer ministro de Macri, ¿no? Que contribuyó a que la caldera se pusiera más caliente. Porque Prat-Gay lo que dijo es muy ocurrente, dijo, bueno, ir al Fondo Monetario es como ir a pedirle plata a tu suegro, lo cual es verdad, pero 2 años antes hubo una boda, y el suegro le dijo al novio, che, ¿vos de qué vas a vivir? ¿Cómo es que vos vas a alquilar un departamento espectacular y te vas a ir de veraneo a Punta del Este? Vive una publicidad parecida. Si estás quebrado, digamos. Claro, no, bueno, pero entonces el yerno, ¿qué dijo el yerno? Macri dijo, no, yo tengo crédito, a mí me prestan, entonces voy a poder seguir. Y bueno, esto es lo que nos ha pasado, ¿no? O sea, es cierto que el Fondo Monetario es el suegro, pero nosotros somos un yerno complicado, digamos, ¿no? Me parece. Bueno, volvemos al suegro después de haber mal andado por otros caminos. Sí, bueno, naturalmente. Así que yo creo que, bueno, por supuesto, muchos dicen, es una suerte que a Macri le haya ocurrido esto ahora y no en marzo del año que viene. Ahora tal Eso vez, por razones electorales. Sí, casi te diría, tal vez ahora la puede levantar. Pero convengamos, Roberto, que si la situación era compleja antes de la devaluación y de que se haya blanqueado, claro, y que sea, bueno, digamos, la devaluación es la consecuencia de que el ajuste se hace por las malas, o sea, el ajuste ya empezó. Yo te diría que empezó en diciembre, cuando el gobierno, acordate que devaluó de 17 a 20, con el cuento de bajar la tasa de interés. Y eso duró pocos meses, porque la inflación te come. Porque... Ahora, todo este proceso, Willy, en alguna medida ha generado infinidad de suspicacias. Sí, claro. Sobre los que se beneficiaron, sobre los que no se beneficiaron, y en última instancia, este fracaso del gobierno ha determinado cambios. Donde Macri, por ejemplo, convocó a algunos amigos, conocidos, y le dijo, ¿qué te parece si lo nombro a Duhovne superministro? Sí, yo creo que eso es distinto en ese sentido. O sea, yo creo que Duhovne es el que negocia el acuerdo con el fondo. Bueno, no, pero estoy hablando del momento en que está ocurriendo. Es que es eso, Roberto, es decir, el Fondo Monetario, los países que integran el Fondo Monetario, como es el caso de Argentina, tienen lo que se llama gobernadores en el Fondo Monetario. El gobernador es el ministro de Economía y el presidente del Banco Central. Esos son los funcionarios. Entonces, Lagarde, según me cuentan, habló con Macri y le dijo, presidente, ¿quién es el que garantiza el acuerdo? Bueno, ya había ¿Con quién hablo? Ya había venido Lagarde un mes y medio antes. Estuvimos tomando un café con ella, una persona además que se dio besos con ella y no la había conocido nunca. No tenía nada que hacer y fue a comer la famosa cena que le pagamos en la casa de Duhovne. Salió baratita, digamos. Para lo que va a significar. Ojo que si no había acuerdo con el fondo, es cepo cambiario, o sea, era un desastre, digamos, ¿no? O sea, que lo que te quiero decir es que yo creo que Duhovne es el que tiene que hacer la negociación con el fondo y por lo tanto es el que tiene que discutir, es lo que Macri no quiso hacer al principio de su gobierno. O sea, todo lo que está ocurriendo ahora... En realidad Duhovne estaba bajando un poco el gasto, más de lo que habían dicho que iban a bajar. Sí, también con la trampita de la inflación, ¿no? La inflación te permite... creativa, no pagarle a los proveedores. La devaluación, eso. Y también es cierto que Duhovne, lo habíamos dicho acá,
en a ver cuánta azúcar se compra. En esas cosas Duhovne hace los números, Lo digamos, estás ¿no? minimizando. No, quiero decir, digamos, es el secretario de Hacienda. Lo que pasa, Roberto, es que ahora en la cancha se ven los pingos. O sea, ahora lo que vamos a ver es si Duhovne tiene capacidad, seniority y apoyo político. Es decir, bueno, el tema es si Duhovne debuta mañana, 9 de la mañana. Hay una versión que dice que una de las medidas podría ser suspender la rebaja de las retenciones a la soja. Macri dijo que no iba a reponer retenciones, pero acuérdate que las retenciones a la soja van bajando. Entonces el gobierno puede decir, muchachos, hubo una devaluación, hay una emergencia, eso... Le mejoramos, perdón, se le mejoró el tipo de cambio. Bueno, no se la lleven todas. Bueno, perdón, en la jerga kirchnerista. Ya te veo medio tal cual, pará un poquito, porque depende, lo que importa es el tipo de cambio real. No importa que el dólar aumente de precio nominal, porque la inflación, los costos también aumentan. O sea que lo que importa es el tipo de cambio real. Así que yo te diría, ahora por supuesto viene la negociación con el gobierno, con la política, con los gobernadores, bueno, todo eso en un escenario, insisto, mucho más complicado que cuando Macri asumió, porque la realidad es que Macri hizo muchas cosas bien, pero en materia monetaria y fiscal, la herencia terrible que recibió, en algún caso está agravada. Entonces, eso hace más difícil hoy la situación, ¿no? Ahora, a Duhovne en apariencia lo nombran una especie de superministro, pero ya el jefe de gabinete dijo, acá no hay ningún superministro. No. Y además... Sonoío. Bueno, él es jefe de gabinete. Bueno, es lo que dice la Constitución. Pero a su vez, también dijo que Duhovne se seguía allanando a las directivas de sus dos alas, del señor Lopetegui y el señor Quintana. Roberto, el Duhovne que yo conocí en el gobierno, con lo que uno habló, Duhovne es un soldado de Marcos Peña. O sea, Duhovne... Era un soldado de Marcos Peña. Yo te digo, Duhovne vio lo que le pasó a Pratgay y lo que le pasó a Melconian y dijo, entendí cómo es la cosa. Así que, en general, y te diría, con muy buena relación con Mario Quintana, que ahora anda torpedeado. Pero, digamos, Duhovne tenía buena relación con Quintana. Hablando de ese torpedeo que ha habido, y ya que estamos y nadie nos escucha, ¿viste el episodio este de la Nata contra Quintana? Lo salió a defender la doctora Carrió. Por eso, ahora hemos llegado a un grado ya de alta sensibilidad, porque la señora Carrió era muy amiga de la Nata, más lo quiso llevar una vez como diputado, y ahora están enfrentados en esta guerra de laboratorios que no quieren que el negocio del ex... de Quintana ingrese a la provincia de Buenos Aires. Esa historia viene de antes de que Quintana estuviera en el gobierno, esa pelea, digamos, ¿no? Sí, pero digamos que ahora está totalmente desatada. Sí, yo creo que a Mario Quintana se lo puede cuestionar, yo lo he cuestionado en el sentido de que es un caso, digamos, de un empresario muy exitoso que cuando llegó al gobierno yo creo que se encandiló con la política y empezó a defender el gasto público. Es decir, yo lo he visto a Mario Quintana acá, en este lugar, hablando de la inversión social. Sí, claro. Entonces, digamos, eso me parece, y es uno de los responsables de haber agravado la situación fiscal. Con la reparación histórica. Entonces, yo creo que eso es lo que se le puede cuestionar a Quintana. Pharmacity a mí me parece que es una experiencia de éxito. A mí particularmente me gusta más ir a la farmacia, pero eso es otro problema. Digamos, esto de que Pharmacity no puede entrar es una historia también medio rara. No, que se han hecho leyes en las provincias para que una sociedad anónima no pueda tener una farmacia. Es cierto que, digamos, puede haber alguna discusión sobre el monopolio de la venta de remedios o la cantidad de... Bueno, pero eso lo regulás con la Ley de Defensa de la Competencia. Y el hecho de que una persona, digamos, haya recibido un fallo desfavorable en la provincia de Buenos Aires y recurra a la Corte Suprema, eso está dentro de la ley. Eso se puede hacer. Bueno. Claro, yo creo que a Quintana se le puede pegar en muchas cosas, insisto. Esta idea de el millonario con culpa que llega al gobierno y se pone a gastar... No, porque él ya es de origen social cristiano. Bueno, está bien. Porque si él siempre predicó eso. Pero... Ahora,
suspendamos un poquito, porque a mí el kirchnerismo me perforó la cabeza diciendo que este era un gobierno de CEOs. Sí, correcto. Ahora, si vos tenés una empresa y tenés CEOs, etcétera. No es un gobierno de CEOs. Bueno, no, pero por CEOs eso déjame que te haga la pregunta. Es lo que se dice. Sí, sí. Ahora, si esos CEOs en una empresa te hacen perder el 20, el 25% del capital, como te lo han hecho perder a la Argentina, estos administradores últimos, con la corrida, la devaluación, la incertidumbre y todo lo que vamos a pagar de aquí hacia adelante con crecimiento cero en el último trimestre, con una inflación que no sé si la pueden controlar. Bueno, en fin, no vamos a discutir todo eso. Menos crecimiento y más inflación, eso no hay duda, lo dijo el propio Duhovne. Sí, cuando nos anunciaron que íbamos a tener 3 de crecimiento. En las empresas a los CEOs se los echa, acá no echan a nadie. O sea que no es un gobierno de CEO. Bueno, en las empresas el accionista a veces se toma su tiempo, ¿viste? Viste que a veces en el medio del lío el accionista prefiere no mover el avispero y en todo caso toma decisiones después, pero eso no lo sabemos, digamos. Yo no creo que todo lo que esté pasando vaya en desmedro de esa mesa chica íntima de Macri, ¿no? Yo lo veo más a Macri protegiendo esa mesa chica y mandándolo al frente a Duhovne, bueno, que se mate, si le sale bien hay que hacerle un monumento, obviamente, porque el trabajo que tiene que hacer Duhovne no es lo que le pide el fondo, es lo que pide el sentido común, muchachos. Bajemos un poco los gastos, el fondo también se devuelvan. Escuchame, este gobierno, yo lo digo porque parece un chiste, este gobierno estatizó una playa de estacionamiento, Roberto. La playa de estacionamiento que está frente del centro Kirchner, la estatizaron, porque no hay lugar donde poner los autos, de la cantidad de asesores. ¿Vos podés creer que el gobierno de Macri estatizó una playa de estacionamiento que la tienen que devolver, obviamente? Bueno, a raíz de lo que están haciendo en la Ilia, que vi la publicidad cuando bajaba la señora Michetti y Mauricio Macri, y ahora cuando la inauguraron, ahora 2 años más tarde lo van a romper todo y lo van a inutilizar, y ahí estamos viendo el momento en que estaban bajando, y que lo hace además la misma empresa que se ha ganado ahora algunas PPP. En fin, cambiamos de pero tema. ahí me voy a poner en alcahuete del gobierno, en este sentido. Yo creo que una de las buenas cosas del gobierno de Macri es que más o menos los puentes y las rutas la van a hacer, Roberto. Eso es lo que me parece. ¿Entendés? Con las PPP. Y con las PPP o con lo que sea, digamos. Es no, con lo que sea no, porque en estas cosas lo que a uno le importa es lo que me va a costar. Está bien, pero yo creo, vos fijate que en lo que han sido, por ejemplo, el aliviador ese de la conexión de la Ruta 5, Luján, que era un desastre, lo que están haciendo a Pergamino, yo creo que esa es la parte buena de lo de Macri. Otra cosa buena, la política exterior. Personalmente me parece espectacular. Sí, te iba a hacer una pregunta ya que estás con eso. Sí. ¿A qué va el canciller en las sombras Pompeo y Marcos Peña a Cuba? Desconozco. No, porque tiene que ver con el tema de la política exterior. Esa no la sé. La verdad que a esa no te la sé responder. Sé que hay muchas versiones sobre una eventualidad de Marcos Peña canciller. Pero bueno, no es la primera vez que hay. La Cancillería está virtualmente intervenida. Sí, claro. O sea, el canciller es justamente Pompeo, ¿no? Casi al final y con tantos temas que se nos quedan, ¿por qué fueron tan largas las negociaciones con los bancos el fin de semana antes de llegar al martes famoso en el cual pasó lo peor? Y bueno, ¿Qué Roberto, tan largas? ¿Qué es lo que le pedían a los bancos? Y no, la discusión era dónde clavar el dólar. El gobierno quería clavar el dólar en 21. Pero para eso discutís sábado, bueno, toda la tarde, la noche, comés, te volvés a reunir al día siguiente y seguís con eso. Y bueno, había digamos, no te olvides que, digamos, los bancos tienen regulaciones que fueron en algún caso fruto de esa negociación. A los bancos se les liberó una parte del dinero que tienen que tener inmovilizado, siempre en pesos, y con eso, bueno, se les pidió que renueven, digamos, lo que fue el vencimiento de las LEBAC, ¿no? Ahí había unos 80.000 millones de pesos que estaban a tasa cero, que pasaron a tasa 40, ¿no? Al mismo tiempo, algunos fondos de inversión
que se fueron con el dólar a 20,50, pues y volvieron a 25. Volvieron a 25 siempre y cuando el Banco Central pusiera la ficha de 5.000 millones de dólares, que es lo que hizo el Banco Central. ¿Esa ¿no? ficha tiene validez un mes más, 2 meses más? No, esa ficha tiene validez, eso es como que casi te diría que es una caución hasta que avance el acuerdo con el fondo. Pero cuidado, el acuerdo con el fondo, Roberto, lo que va a garantizar es el pago de los, digamos, de los intereses de la deuda. Como no es siempre. que, por supuesto, o sea, no es que acaba venir dinero para mantener el dólar barato. Entonces, no, al contrario. Claro, entonces acá tenés una demanda, acá hay una demanda de dólares por turismo, por importaciones, por atesoramiento, por intereses de la deuda, eso te lo cubre el fondo. Y bueno, y entonces esa es la discusión más difícil que hay ahora, que es cómo lograr que vuelvan a entrar capitales a la Argentina. Para que entren capitales vos tenés que tener poder político claro, Macri hoy lo tiene, pero esa reelección segura que tenía Macri ahora está en veremos. Entonces, Perdón, a la incertidumbre... Cerrar la nota ahí. A la incertidumbre económica se te agarra... Ha puesto en duda la reelección de Macri. Obviamente, eso de la no que lo yo puedo, estaba... No lo puedo aceptar. De la en que este yo estaba programa. seguro porque yo creía que iba a haber financiamiento hasta el final del primer mandato y eso es lo que se puso ahora. Así que yo te traje justamente para tu regalito, dado que vos sabés que, sé que vos sos un hombre de fe y sabés que También, sí. vos sabés que estuve en Israel. Sí, Hice un viaje sensacional, así que mi devoción religiosa ha explotado. De repente. Y dada la situación de la Argentina, te traje una vela de la Virgen de Desatanudos, que es la de los milagros. Ah, mira vos. Que es lo que necesitamos, obviamente. La señora Fernanda de Armas es la que me introdujo en muy bien. en toda esta sabiduría. ¿Y esto dura mucho? Bueno, hasta que llegue el acuerdo con el fondo, justamente, para que prendas la vela. La voy a prender esta noche. Y yo te doy el angelito. Gracias, Roberto. Y a ustedes los invito, después de haber disfrutado de esta entrevista, a una entrevista mucho más abierta, y no del otro lado de la pared, con Marcos Aguinis, que ha regresado a la Argentina y es el primer programa que viene. Lo vamos a poner incómodo, o no, veremos. En un minuto nomás. Gracias. Gracias. Hablábamos de temas personales y vamos a seguir hablando de temas personales antes de entrar en la política. La intimidad de tu viaje al Pen Club. Sí. Bueno, sos una primicia, si se quiere, porque de esto no hablé prácticamente en ningún lado. Pero hace un año aproximadamente, la editorial Amazon se entusiasmó mucho con la gesta del marrano. Entonces, ¿Qué es esta? Claro, ¿qué es esta? Entonces, acá le cambiaron el título. Le cambiaron el título porque en Estados Unidos, en inglés, no se sabe qué significa marrano. Nadie lo sabe. Entonces propusieron ponerle Against the Inquisition. Eso sí saben lo que es. Entonces lo tradujeron, contrataron, es decir, la traductora fue Carolina de Robertis, que es una escritora bilingüe, que es autora de libros también, fue traducida a varios idiomas, y ella pidió ser la traductora. Cuando eso ocurre es muy llamativo, que un traductor pida hacer la traducción. Generalmente es la editorial que contrata y negocia, en fin. Y se entusiasmó y es una muy buena traductora y hizo un Pero vos fuiste a presentar el libro, ¿no? Y ahora no. Resulta que Amazon está tan entusiasmada con el libro que me pidió que me invite el Pen Festival. El Pen Festival es una actividad que se hace en el mes de abril de todos los años, que comenzó después de la Primera Guerra Mundial, hecha por los escritores más importantes de aquella época, con el trauma de la Primera Guerra Mundial, a favor de la paz. Entre los que estaban, quien habían fundado el Pen Festival, estaba Stefan Zweig en aquella época. Claro, la Sociedad de las Naciones. Exactamente. Y en 1934, el Pen Festival se realizó en Buenos Aires. Vinieron los principales escritores del mundo, incluso vino Stefan Zweig, vino, en fin, escritores de aquella época. Bueno, no me acuerdo en este momento, pero se hizo un acto muy importante aquí en 1934. Y luego eso se murió con la Segunda Guerra Mundial, se apagó. Y actualmente en New York, el escritor Salman Rushdie decidió reactivarlo, resucitar el Pen Festival. Y lo hacen todos los años en el mes de abril, una semana dedicada a esto. E invitan a escritores de todo el mundo. Realmente invitan a los escritores que se consideran más destacados de ese momento. Y Amazon pidió al Pen Festival que me inviten a mí. Estaban tan entusiasmados con este libro, tan entusiasmados que pidieron que me inviten a mí.
es un honor que yo no esperaba jamás, porque me invitaron con 6 escritores de todo el mundo, los más destacados que ellos consideran los más destacados. Me pagaron el viaje, el pasaje, etc. Y se hizo, bueno, una invitación completa. Completa. Y bueno, en ese acto del PEN Festival hablaba Hillary Clinton, Paul Auster y escritores muy destacados de África, de Asia, incluso de Sri Lanka, de Kenia, de Canadá. Y yo estaba entre los 6 escritores más destacados en ese momento. Y bueno, participé en 2 sesiones. En una hablé sobre la Argentina y sobre mi visión del mundo actual, y en otra hablé sobre este libro, junto con una escritora de Turquía, que es una bestseller en Turquía, que vendió ya 11 millones de ejemplares de su última novela, impresionante, y una escritora de Sri Lanka, que también es una escritora muy importante. ¿Y qué dijiste de la Argentina? Vamos a empezar la entrevista en serio ahora. ¿Qué dije? Que la Argentina es un país que debe diferenciarse claramente de su población. La Argentina es un país maravilloso. Es un país que tiene todas las riquezas y todas las condiciones para ser uno de los primeros países del mundo, como lo logró hacer en un determinado momento. Pero tiene una sociedad que se ha ido deteriorando a partir de la década del 30. En la década del 30 fue envenenada la Argentina, la sociedad argentina. Hasta ese momento andaba muy bien. ¿Por el golpe de Estado? Antes del golpe de Estado ya empezó a infiltrarse el fascismo y el comunismo en la Argentina. Antes del golpe de Estado. En muchos países del mundo claro, también. Se había producido al comienzo de 1920 la Revolución Rusa por un lado, sí, y el nacimiento del fascismo por otro. Una mente tan lúcida como Leopoldo Lugones, cuando se celebró el centenario de la batalla de Ayacucho en Perú, él dijo: esta es la hora de la espada, sí, claro, anunciando el golpe. El golpe. Bueno, había una gran confusión y eso llevó a que la Argentina fuera deteriorándose. ¿Quién vio esto con mucha claridad, sin ser sociólogo? Sin ser sociólogo, es el autor de Cambalache. Claro, Discépolo. Discépolo. Cambalache tiene una letra que describe la Argentina en aquel momento. Y dice: el que no roba es un gil. Y describe la Argentina que se venía. Una Argentina deteriorada moralmente. Y esto se fue acentuando a partir del fin de la década del 30, cuando viene el golpe y paulatinamente la Argentina va deteriorándose moralmente. Y detrás de eso viene toda la decadencia argentina en todas las áreas. Ahora, curiosamente, vos le atribuís tanto al fascismo como al comunismo un componente de perversión, sí, y corrupto, cuando en verdad la gente que lo vivió, tanto el fascismo en algún sentido y el comunismo, daban la vida por esa causa y no casualmente para robar. Bueno, lo que ocurre, como dice Orwell, es que la ideología muchas veces se confunde con la racionalidad. La ideología no tiene racionalidad. La ideología es pura emoción. Y la ideología te deja ciego. Y uno da la vida por esa ideología sin saber exactamente de qué se trata. Igual que Sartre, por ejemplo. Sartre, en pleno Gulag, viajó a la Unión Soviética, vino y a los amigos le dijo: sí, efectivamente existen los Gulags, pero yo no voy a hablar en contra de los Gulags, por ahí se está creando la sociedad igualitaria del futuro. Convengamos que eran casi todos los intelectuales franceses lo mismo. Casi todos, sí. Porque lo descubrieron bastante más tarde, sí, todos. André Maurois y algunos... bueno, pero era otro tipo de pensamiento, ¿no? Claro, eran distintos. Pero efectivamente ocurrió eso. Y en la Argentina se produjo una gran obnubilación mental y un deterioro moral que llevó al cambio de gobiernos democráticos, militares, pseudodemocráticos, militares de distinto color, de distinto tipo. Pero la Argentina fue deteriorándose y llegó a lo que nosotros, los que tenemos algunos años, nos recordamos con nostalgia. Yo me recuerdo con nostalgia que cuando chico, yo a mi maestro y a mi maestra los consideraba como descendientes del cielo. Los amaba y los respetaba. Yo me acuerdo que se estudiaba los días sábados, había clase los días sábados. Baradel, ¿escucha? Los días sábados había clase. Y yo estudié en Cruz del Eje, en una escuela que era de maestros regionales, y los días sábados lo dedicamos a trabajos agropecuarios, agrícolas. Porque en esa escuela, que estaba en un pueblo chico, los maestros tenían que saber enseñar también cómo cultivar el campo, cómo criar una vaca, etc. ¿Y ahí se te encendió la pasión por la medicina y la neurología? No, yo a los 15 años nos mudamos a la ciudad de Córdoba. Y en la ciudad de Córdoba se empezó a desarrollar la vocación literaria y la vocación por la medicina. Sí, en esa ciudad de Córdoba.
Ahora, volviendo a lo que dijiste de la Argentina que ves hoy, y vos tenés no sé, ¿qué tipo de rol tenés en el gobierno, digamos? Ninguno. Bueno, pero te designaron un día intelectual afín. No, eso fue en la época de Alfonsín, pero no acá. No tengo ningún cargo en este gobierno para nada. Tengo amigos, gente que me conoce. ¿Y esa especie de comité de intelectuales? Sí. Bueno, eso lo armó Macri como la Argentina del 2030. ¿Qué Argentina tendremos en el 2030? Entonces formó un grupo de, qué sé yo, eran 30 intelectuales. Que ninguno va a estar en el 2030. Te podemos hablar con toda libertad. Exacto. Si nos equivocamos, nadie nos va a juzgar Exacto. en ese momento. Y se empezaba a discutir diversos temas. Temas científicos, temas políticos, temas sociológicos, cómo se debe encarar el país. Y yo participé de unas 4 o 5 reuniones, hubo otras más, pero hace tiempo que eso está bastante callado. Está bastante callado. Y yo no creo que tome grandes decisiones ni que ocurra nada importante. Ojalá que eso sea. Pero había una buena intención. Yo creo que aquí en este gobierno hay como una diferencia, y lo sabes vos mejor que yo. Hay muy buena intención, muy buena voluntad de hacer las cosas, pero como que no hay una diferencia entre la voluntad, el discurso y la realidad. Y la profesionalidad para realizarla. Sí, la eficacia de las cosas. Ahora, en ese plano, ¿a qué atribuís vos, en términos psicológicos, ¿no?, a esta suerte de voluntarismo que tiene el gobierno por decir en el segundo semestre todo va a ser mejor, lo peor ya pasó, vamos a tener brotes verdes, la inflación es una tontería que la resolvemos de un papirotazo? Cuando todo eso, medianamente, cualquier persona medianamente avisada sabe que no va a ser así, y además inevitablemente conduce a que después te reprochen haber hecho cálculos tan optimistas. ¿Qué es esa tendencia en términos psicológicos? Los argentinos tendemos a repetir como si tuviéramos una grave falla de la memoria. Y entonces, date cuenta que a lo largo de nuestra historia, los cambios de gobierno se hicieron diciendo vamos a cambiar y vamos a mejorar todo. A Frondizi se lo echó porque dijeron ya no funciona más y hay que hacer otro tipo de gobierno. Lo mismo se hizo con Ilia, que era una tortuga, entonces hay que hacer otro tipo de gobierno. Y con Alfonsín lo mismo, y otro tipo de gobierno. Y con los militares lo mismo. Recién se mencionó a Lanusse con su famoso Gran Acuerdo Nacional, y tampoco funcionó. Entonces siempre se decía hacer otra cosa. Y se quiere mantener una cierta coincidencia con la expectativa nacional y popular. La expectativa de que las cosas van a ir mucho mejor. Entonces se quiere coincidir con esa expectativa diciendo esto se va a hacer y va a andar bien, y negar un poco el pasado. En algunos casos el pasado es defenestrado de manera bastante cruel e injusta, pero en otros casos se quiere coincidir en decir, bueno, esto se va a hacer y va a andar bien. Este gobierno, todo el mundo ya lo dice, es fácil decirlo ahora, con el diario del lunes, tenía que haber sido mucho más explícito y duro, haciendo una clara descripción de lo que recibió. Pero no quería hacer eso. Quería aparecer como un gobierno conciliador. Un gobierno conciliador. Y como gobierno conciliador no ha logrado mucho, porque hay sectores que no quieren la reconciliación. En la Argentina tenemos muchas virtudes, pero hay un gran defecto. Somos bastante resentidos. Y cuando surge el hervor del odio, se pone muy bravo. Y por eso te das cuenta que los piquetes, por ejemplo, cargan odio y se sacan adoquines para destruir cualquier cosa. Entonces hay ese resentimiento fuerte. Y la Argentina padece algo que condenó claramente Roosevelt. El presidente Roosevelt dijo, la peor carencia de una sociedad, el peor defecto de una sociedad, es tener gente desocupada. Y eso se refiere, en la Argentina, por ejemplo, a que tenemos muchísimos desocupados que son los ñoquis, los burócratas y los piqueteros. Es un capital extraordinario que tiene la Argentina y que no lo usa, no sabe cómo usarlo. Y no encuentra la forma de utilizar todo ese capital enorme. Esa energía. Esa energía, que la perdemos. Vos mencionaste el tema del GAN. El gobierno ahora dio un paso en el sentido de, bueno, no voy a ser tan sectario en mi propia esfera, y voy a convocar a algunos hombres a los cuales había apartado para darle otro tipo de rol político y ampliar la visión que tenemos del país. Y en simultáneo,
a partir de esa mesa vamos a proponer la posibilidad de una suerte de acuerdo nacional para ver de qué modo determinados temas que son propios de todos los argentinos encontremos algún tipo de coincidencia con la oposición. ¿Eso qué es? ¿Una manifestación desesperada? ¿Es algo en el cual evidentemente antes no creían y que creen ahora de repente por una cuestión de emergencia? Mira, si usamos nuestra memoria, tenemos que recordar que en el primer viaje presidencial que hizo Macri, llevó en su avión a gente de la oposición, a Massa, entre otros. Sí, sí. Entonces él quería ese acercamiento con la oposición, no es que la descartó. Pero por otro lado, yo me acuerdo que en determinado momento, cuando se alejó Ernesto Sanz, se decía que Ernesto Sanz se alejó porque él quería alejarse. Sí, Macri claro. no lo quería apartar, sino que Ernesto Sanz se quiso apartar y no está claro por qué se quiso apartar. Siento que él es uno de los fundadores de Cambiemos, ¿verdad? Exacto. Entonces, Macri tiene algunas características psicológicas personales que algunos quisieron interpretar diciendo que a él no le gusta tener gente que le rivalice el poder. Entonces, ha creado más que ministerios, secretarías, como se dijo hace un rato. Entonces, no hay un ministerio de Economía con el cual él pueda hacer un cortocircuito, ¿no? Y decir, bueno, se quema este fusible, no funciona el ministro y lo sacamos y la culpa la tiene el ministro. Sino que ha desparramado el ministerio entre varias secretarías, ministerios, para no ser él el culpable. Creo que se ha dado cuenta que ese no es el buen camino y entonces designó a Duhovne en un terreno que no está claro qué va a hacer, porque no le dice superministro, dice que es coordinador. O sea que no tiene las funciones de un superministro. Entonces aquí tenemos una mezcla de características psicológicas personales. Yo recuerdo que todavía cuando Macri no era un candidato claro, tuve un encuentro con él y después de hablar un rato, unos 20 minutos, me dice, bueno, ahora me gustaría que hables con Marcos Peña. Y me derivó a Marcos Peña. Me sorprendió, porque estábamos hablando muy cordialmente y había bastante coincidencia. Se había aburrido de vos, como me pasa a mí, sí. que te voy a despedir del programa ahora, Bueno, porque hemos ¿te das cuenta? cumplido un ciclo. ¿Y quién es tu Marcos Peña? No sé, pero voy a tratar de descubrirlo en poco tiempo. Bárbaro, perfecto. La anécdota es maravillosa, Sí, porque sí. además creo que lo describe tal cual es. Así es, así es. Marcos, hoy tenemos un vino para que te lleves, que es Muy de bien. los Haroldos. Muchas gracias. Tengo un nuevo angelito para los libros. Ah, es otro angelito. Exacto. Y este Para vos. Y este la para traducción mí. al inglés de la Gesta del Marrano, Against the Inquisition. Ya se está vendiendo por internet. Está vendiéndose en Australia, Inglaterra y Estados Unidos. Y pronto sale por todo el mundo. Y me han pedido otro libro que va a salir en octubre, que es La Pasión según Carmela, que la están pero eso traduciendo. está también editado. Sí, dos libros editados. Ah, o sea que escribir nada nuevo. De Estoy trabajo escribiendo poco. en secreto, estoy escribiendo en secreto. Ah, ¿sí? Pero Amazon, tengo un privilegio extraordinario. Amazon se enamoró de mi obra y quiere editarla entera. Entonces están publicando cada tantos meses un nuevo libro. Bien, hemos visto el negocio editorial que pesa sobre nuestro invitado habitual, nuestro querido Marcos Aguini. Te Muchas agradezco, gracias, Roberto. Marcos, Es un placer. y a ustedes los invito a que en un minuto esta gente de cierta edad que compartimos acá, el 2030, tengamos un encuentro con otros profesionales más jóvenes de la economía que tuvieron la ventaja de poder charlar con el titular del Banco Central, que aparentemente también está mejorado en su posición a partir de la última crisis, porque las crisis son oportunidades aún para los funcionarios. Uno se llama Carrino, el otro se llama Bulat, y con ellos vamos a tratar de descubrir, a partir de su pensamiento y conocimiento, qué es lo que nos va a pasar a nosotros, a los argentinos, nada más que en la cuestión económica, que no es poco. En un minuto volvemos con ellos y gracias, Marcos. Un placer, gracias, Roberto. La gran novedad que tenemos acá son dos economistas jóvenes que tienen trabajos distintos y fueron convocados por el presidente del Banco Central, creo que con otros 5
Estuvimos con 6, 8, creo que éramos 10, me parece. 10 en total, sí, más o menos. Bueno, yo lo que pasa es que me cuesta sumar, no como ustedes. ¿Vos trabajás en el estudio? En Orlando Ferreres y Asociados. Hablando de eso, ¿cómo está Orlando? Bueno, bien. Recuperándose. Recuperándose bastante, así que bien, por suerte. Porque Orlando tuvo una operación bastante compleja, pero lo que estamos seguros, como me dijo el médico, es que de eso no se va a morir, pero se tiene que recuperar. Le va a demandar. ¿Y vos tenés tu propio...? Sí, yo trabajo en mi consultora de Economía y Finanzas, Iván Carrino de Asociados, con otros asociados. Y bueno, y además también tengo actividad docente y soy columnista de ¿Qué hacemos con los pesos? El viernes a las 22. Y escúchenme, en total los 10, todos más o menos con un pensamiento aproximado. Había de todo, la verdad. ¿Ya había algún keynesiano? Y más también, y más para corrido a la izquierda también. Sí, había de todos los pensamientos. Sí, había de todo, la verdad que sí. Estuvo bueno. ¿Hubo discusiones? Sí, hubo algún intercambio, digamos, entre ideas. Pero bueno, básicamente una reunión donde todos aprovechamos al personaje que estaba ahí, que es nada menos que el presidente del Banco Central, y todos en alguna medida u otra seguimos los vaivenes de la política monetaria, la inflación, los números, y tuvimos la oportunidad de preguntarle cosas fundamentalmente. Y sí, algún que otro debate hubo, pero más que nada era también intercambiar con estos... ¿Ninguna mujer? No. Ninguna mujer. Pero habrán próximos encuentros y va a haber mujeres. Sí, pero el otro día hablaba con el rector de la DITEL y me decía que hay muchas mujeres que estudian economía, pero en la etapa de posgrado no hay tantas mujeres. ¿Obedece algo en particular eso o no? La verdad es que no te sabría decir particularmente por qué. Y creo que también la convocatoria estuvo un poco fomentado por la injerencia que tenemos hoy en las redes o en distintos ámbitos. Iban en la tele o yo en la radio quizás a la mañana también que estoy. Al tener esos nichos de comunicación, quizás el contrarrestar un poco las ideas que tenemos o lo que salimos a decir en su momento, era parte de este debate y fue... ¿Cuál era la pregunta principal que tenían, supongo que deben ser preguntas distintas, que tenías vos y que tenías vos para hacerle a Federico? La verdad las preguntas eran varias y quizás uno iba con una pregunta, pero esa pregunta ya se la había hecho otra persona particularmente. Yo hice pero podemos contarla acá. Sí, particularmente hablamos sobre las tasas de interés y los plazos de corto plazo que se están generando con el tema de las LEVACs, sobre esa acumulación que está siempre en el corto plazo. Bueno, que falta menos de un mes para que vuelvan a explotar. Sí, el 20, si no me equivoco. 19. 19, que están por explotar. En ese aspecto, ¿les dijo cómo iba a descomprimir eso o no? Pero ahí, Roberto, hay que decir que se dice que están por explotar las LEVAC hace numerosos martes, ¿no? Es decir, yo esto del supermartes lo he escuchado en numerosas oportunidades. Tal vez el momento de mayor estrés fue el del martes pasado, hay que decirlo, y sin embargo fue una renovación exitosa. Es decir, en la medida que el Banco Central pague la tasa que el mercado quiere, la renovación se hace, ¿sí? Igual, habiendo dicho esto, el Banco Central, o Sturzenegger, ¿Vos sos dijo... de los que quieren vivir toda la vida con una tasa 42%? No, pero vos lo que pasa es que la tasa del 40 y pico % es el emergente de las expectativas de inflación y las expectativas de devaluación. O sea, claro, si uno esperara que el año que viene el dólar esté a 25 y la tasa de interés sería más baja. Si uno esperara que en un año hubiera una inflación de 5% y la tasa de interés sería más baja, ¿no? Ojalá que estuviéramos en ese mundo, pero no lo estamos. Igualmente sí, el presidente del Banco Central expresó cierta, no te diría preocupación, pero sí dijo, bueno, hay una cuestión con la renovación. Sería por ahí mejor renovar a mayores plazos, y escuchó diferentes opiniones sobre cómo se podría mejorar este tema. Pero creo que en la coyuntura, en los hechos, se ha demostrado que la cuestión de las LEVAC es un tema, pero no es tan grave como parece, ¿no? De hecho, una de las cosas que se estuvieron viendo hoy en el mercado, no es nada que hayamos hablado con el presidente del Banco Central, tuvo que ver con la intervención en el mercado secundario de las LEVAC, y ya se empieza a ver una curva que ya no es tan inclinada, sino más bien una pendiente menor, lo cual te indica que están yendo un poco a mayores plazos, interviniendo en los distintos plazos de la LEVAC, con lo cual tiende a ser uno de los objetivos, que está claro, estirar los plazos, y se vio hoy en el mercado secundario particularmente. Ustedes que están siguiendo el mercado, yo estoy un poco alejado. A mí me costó entender esto de los fondos del Templeton y
y el otro, el más... BlackRock. BlackRock, el más grande del mundo, es Sí. que toman plata en pesos al 20%. No sé si acá podemos hacer una compulsa entre todos los que trabajamos acá, y me parece que no hay ninguno que haría eso, y además hasta sería capaz de cerrajarse un tiro ante esa posibilidad. Roberto, ¿Qué mira, explicación técnica me dan? Si O política, si ustedes quieren. Si yo te digo, préstame 1.000 pesos, te los devuelvo en un año y te pago 1.200 pesos. Claramente va a pasar lo que vos me decís. Ni loco te presto 1.000 pesos para que me devuelvas 1.200 en un año, si yo estoy esperando que la inflación en un año sea 25%. Voy a perder. Perfecto. Ahora, si yo te digo que la tasa es fija por 10 años, es decir, que por 10 años te pago el 20% anual, ahí lo que tenés que comparar es tu expectativa de inflación de acá a 10 años. Y ahí vos podés perder en el primer año, incluso podrías perder en el segundo, pero después en el tercero, cuarto año, quinto, va a tener una tasa real positiva. Es decir, vas a estar ganando plata. Entonces, poniendo eso sobre la mesa, me parece que no es tan curioso que alguien haya aceptado ese tipo de inversión, ¿no? Esto es que son más vivos que nosotros. No, para nada, digamos. Perdón, es simplemente una deducción lógica. Bueno, es que están confiados en que, por ejemplo, la inflación va a bajar. Claro. Bueno, claramente es una apuesta a que de acá a 10 años no vamos a tener una inflación del 20% anual, digamos. Y yo quiero creer lo mismo, la verdad. Digamos, me parece que tenemos una conducción de un banco central que no es ni el mejor banquero central del mundo, ni el peor de todos, hace las cosas que más o menos hace Latinoamérica. La inflación no ha tenido, como sabrás, buenos registros, no se han cumplido las metas, pero me parece que más o menos venimos enfocados para que la inflación baje, ¿no? ¿Vos pensás lo mismo? Yo creo que el proceso es bastante complicado dada la situación que tiene Argentina. O sea, hoy la necesidad que tiene dólares de financiamiento externo te hace ser bastante vulnerable. Entonces también cuando vos ves la hoja del balance del Banco Central, por ejemplo, cuando acumula gran cantidad de LEVACs y la contraprestación es tener gran cantidad de reservas, a la vez cuando vos te empezás a deshacer de esas LEVACs, digamos, empezás a vender esa cantidad de LEVACs, o en este caso a recomprar, y salís a vender los dólares que tenés, vas a tener que salir con un tipo de cambio más alto, ¿no? Entonces, porque efectivamente vos querés que no haya un descalce entre las dos cosas que vos estás realizando. Y eso obligatoriamente te va a obligar a que cada vez que vayas desarmando posiciones, los fondos que entran o la gente que tiene LEVACs y vos estés sostenido porque tenés reservas, vas a tener que estar convalidando subas del tipo de cambio medio casi permanente, porque sostener el tipo de cambio cuando te salen a querer comprar con esa demanda tan fuerte, bueno, te puede generar obviamente convulsiones. Con lo cual creo que con un déficit tan grande que lo estamos financiando siempre con deuda y demás, las metas de inflación para mí no tienen demasiado sentido en este contexto. En otros contextos, en otros países han funcionado muy bien y tampoco me parece que tengan sentido. No hay proceso desinflacionario que se haya cumplido con metas de inflación que no se cumplieron en ningún momento. Y esto ya, si bien el primer momento tardó en general, si vos ves los procesos, como han sucedido en Latinoamérica y en otros países, al principio tardan, no es que siempre convergen a la meta, pero ya van a ser 2 años con cambio de meta en el cual no se cumple y la expectativa tampoco es buena. A propósito, usted mencionó el tema del déficit, ¿no? Y la voluntad de bajar en un punto y monedas progresivamente el déficit, por lo menos este año. Ahora, si uno piensa que el tema de la reparación histórica que introdujo este gobierno le agregó un punto y pico al presupuesto, al déficit, es algo que uno tendría que pensar que estábamos mejor en la época de Cristina, lo cual me parece una enormidad decirlo, ¿no? Ahí el tema de la reforma de la reparación histórica en realidad tuvo un punto que lo que dicen ellos, por lo menos del gobierno, es esos juicios de cualquier forma íbamos a terminar teniendo que pagarlos. Esto es lo que se dice internamente. Íbamos a tener que terminar pagándolos, con lo cual haber hecho esto de una movida política te generó por lo menos como un consenso de decir el gobierno se está ocupando de los jubilados. Después automáticamente eso, políticamente hablando, se fue todo para atrás cuando hicieron la reforma jubilatoria, o sea, la reforma de la cambio de fórmula. Exactamente.
Con lo cual ahí te terminó pesando más el cambio que hiciste en la fórmula de haber hecho la reparación histórica, más que no todos recibieron lo que hubieran esperado y demás. Pero yo creo que por como estábamos, la situación era bastante complicada para hacer masivo eso, pero si la respuesta es indefectiblemente íbamos a terminar haciéndolo de una forma u otra y lo aprovecharon políticamente. En esa conversación que tuvieron con Sturzenegger, ¿ustedes observaron que hay un cambio entre lo que venían administrando, lo que venían prometiendo y lo que venían haciendo y lo que van a hacer a partir de ahora, más allá del cambio que te obliga a hacer el Fondo Monetario? Bueno, mirá, a ver, en base a la reunión, pero también en base a lo que vi en estos días, ¿no? Parecería haber un cambio. A ver, en los hechos concretos, cambio hubo en términos de política monetaria, es decir, el Banco Central vendió 9.000 millones de dólares y la tasa pasó de 27 a 40. Pero es muy relevante la suba de la tasa, porque desde el 28 de diciembre hasta hace pocos días, la tasa se había mantenido clavada. Y el Banco Central, que no estaba cumpliendo su meta de inflación... Antes la habíamos tenido bastante altas también. Estuvo en 38, bajó paulatinamente. Y nunca se supo por qué bajó. Bueno, claro, bajó porque supuestamente te habían mejorado las expectativas de inflación. Algo de eso había. Ahora, después de las elecciones, era claro que no estabas cumpliendo las metas de inflación. El gobierno sube la tasa de interés y un coro de colegas sale a decir que no puede ser, que eso va a generar problemas en la actividad, etcétera. Y bueno, finalmente esto terminó con el 28 de diciembre. Desde ese entonces hasta hace pocos días el Banco Central casi que tenía prohibido y atadas las manos de tocar la tasa de interés, y eso había sido leído... No es independiente el Banco Central. Bueno, claro. Esto había sido leído, claro, exactamente, como una falta total de independencia, como una vulneración de la independencia del Banco Central. Lo que había conspirado con todas las variables financieras se habían desarmado y había subido el riesgo país, ya había subido el dólar, digamos, el dólar estaba en 17 en diciembre y estaba en 20.50 en marzo, o sea, ya habías tenido una suba del dólar y acá empezó la presión sobre las reservas. Entonces, ¿qué te quiero decir? Cambios en la política monetaria hubo claros, porque hoy el Banco Central parece mucho más independiente que antes. Y en términos de lo fiscal, que yo creo que es el gran problema de la Argentina, más allá de la política monetaria... No la cuenta corriente. No, la cuenta corriente es un resultado de la cuestión y del desequilibrio fiscal. Entonces, la cuestión estoy fiscal... tratando de dibujarte la cabeza. Es que de hecho, no, sí, ya vas a ver cuál es, pero de hecho... La cuestión de la cuenta corriente, para mí, esa preocupación, terminó en el 28 de diciembre, porque la gente dijo, los economistas decían, hay mucho déficit comercial, eso debe ser porque la tasa está alta y el dólar está atrasado. Bueno, los dólares entran porque tenés un agujero fiscal así, entonces de ahí viene la cosa. Bueno, en lo fiscal creo que hay algún cambio. Fíjate vos que Duhovne dijo, che, vamos a acelerar un poquito nuestro gradualismo, y después fueron al fondo. Entonces ahora el fondo te va a decir, acelerarlo más todavía. Veremos qué pasa, creo que hay una incógnita ahí, pero parecería que nos vamos a mover un poquito más rápido, ¿no? También en ese plano tuvimos una devaluación, digamos, no planeada o no planificada por el gobierno. ¿Esa devaluación es suficiente para el fondo o vos crees que te van a exigir un poco más? En los términos en los cuales se desarrolló el artículo 4 en diciembre también, te pedían una evaluación dependiente, te marcaba 3 puntos diferentes y dependiendo del punto te decía entre 10 y un 25% aproximadamente, de los cuales vos devaluaste prácticamente un 20% la moneda, siempre hablando de el tipo de cambio real multilateral desde entonces. O sea, hablando del tipo de cambio real, devaluaste 20% desde entonces, de diciembre para acá. Con lo cual estarías en los márgenes en los cuales te está pidiendo el FMI, no debería haber demasiado movimiento si es por ese lado. Obviamente Iván marcó cosas en cuanto a déficit externo y demás que te van a mover un poco la cancha también, pero según lo que está pidiendo el FMI, ahí no debería haber tanto cambio, y de hecho si ves cuánto está el tipo de cambio real multilateral hoy, todavía no tenemos el traslado de los precios y demás que vamos a tener, que eso te va a dejar más o menos la vara, pero la comparación es, frente a la salida del cepo cambiario, más o menos estás incluso levemente por encima de ese tipo de cambio real, lo cual te da un poco más de competitividad y quizás la respuesta del Banco Central de haber salido en 25 a poner un techo y haber hecho la venta de los 5.000 millones de dólares en 3 oportunidades, si no me equivoco, te da la pauta que competitivamente estarían por lo menos contentos con ese tipo de cambio. Volviendo a la pregunta antes del déficit de cuenta corriente, lo que pasa es que uno quiere darle participación a los dos. El
el tema de lo que vos decís del déficit fiscal en relación con el déficit de la cuenta corriente, habría que explicárselo también a los del fondo, porque en el artículo 4 han planteado el problema del déficit de la cuenta corriente. Sí, habría que planteárselo. Lo que pasa es que si vos enfocás el tema de... El déficit de cuenta corriente tiene que ver con las decisiones de toda la economía, del sector público, del sector privado. Es decir, o sea, imaginemos una economía sin déficit fiscal, ¿sí? Y con déficit de cuenta corriente. ¿Qué está pasando ahí? Bueno, la sociedad, es decir, el sector privado decide consumir más de lo que ingresa. Alguien tiene que financiar eso. ¿Cómo lo financias? Con ingreso de capitales del exterior. ¿A dónde va ese ingreso de capitales? A las empresas y a los privados que quieren financiarse. ¿Tá? O sea, el déficit de cuenta corriente es espejo del superávit de la cuenta de capital. Te ingresan capitales y se van, ¿sí? Ahora, si vos te enfocás en la cuestión de la cuenta comercial, la cuenta corriente, ¿cómo termina esto? Bueno, ponele un impuesto a el turismo. Bueno, ponele un cepo cambiario. Bueno, frená la fuga de divisas. Bueno, controlá el giro de dividendos. ¿Sabés cómo termina el nivel de inversión en Argentina después de eso? Porque vivió la Argentina durante tantos años. Por eso, nadie quiere invertir un peso en este país. Entonces, si es deseable arreglar el déficit externo, bueno, pongámonos de acuerdo con eso. Ahora, tenemos que encontrar la causa. ¿La causa cuál es? Un Estado que gasta más de lo que ingresa, y es el Estado. El Estado ingresó alrededor de... O sea, acá no hubo lluvia de inversiones, pero lluvia de dólares sí, hubo diluvio de dólares. ¿Por qué? Porque el Estado se endeuda y entran esos dólares que son 30.000 por año. Entonces, bueno, eso obviamente que te genera la... Sí, eran 30.000 millones por año. Ahora bueno, no sé si van a ser. Y ahora por ahí entrarán menos, quién sabe. Pero bueno, ahí está la cuestión. Con ese desequilibrio fiscal, obviamente que tenés desequilibrios en la cuenta corriente. Vos mirás la historia de Argentina y ambos se mueven en la misma dirección. Ustedes hablan un poco de lo que va a venir en el futuro. Vos trabajás en un estudio que normalmente ha seguido con mucho detenimiento no solo la estadística pasada, sino que te va advirtiendo cómo viene. Por ejemplo, mayoristas viene muy mal. Sí, viene mal. Sí, cuando uno dice mal, dice más de 10%. Sí, me fui de esos números, pero sí, puede ser. En términos de actividad, por ejemplo, ya el último dato que relevamos era ya menor a lo que veníamos viendo en el primer trimestre, los últimos datos que tenemos de actividad, y ya auguramos que el segundo trimestre no va a ser un buen... Ahora es sorprendente porque en el último trimestre del año pasado y en el primer trimestre de este año tuviste una mejora importante en materia de actividad, una mejora importante en materia de crecimiento, y de repente se tiró toda la borda por una cuestión interna y por una cuestión externa. Yo creo que ahí está un poco lo que decía Iván, un diagnóstico malo referido a lo que estaba pasando con la actividad. O sea, principalmente el 28D puede haber sido un tema de bajemos la tasa y automáticamente vas a recuperar un poco lo que es el tipo de cambio, además de los fondos de afuera y demás, pero una de las excusas que tuvieron para modificar las metas de inflación fue bajen la tasa, esto les va a permitir bajar la tasa para sobre eso Federico no reconoce ningún tipo de error, porque él también debió haber sabido o debió haber peleado para decir, no, miren, está creciendo, miren que hay actividad. Bueno, eso lo dijo en una entrevista en Perfil, ¿no? Él dijo que había sido una larga discusión y que él claramente era partidario de no hacer ese cambio, no bajar la tasa y no cambiar las metas. Sí, porque el tema no estuvo tanto en las metas quizás, el cambio de metas quizás era factible, porque si vos mirás diciembre los números del REM, del Reglamento de Expectativa de Mercado, estaban en 17,4 y la inflación, y digamos, la meta de inflación era 10%. Si la meta de inflación la cambiabas al 15 y no modificabas la tasa, quizás la historia ahora era otra. Sí, y dijo algo interesante Sturzenegger, y lo digo porque yo pienso lo mismo. Él dijo que uno de los debates que perdió en este tiempo fue el tema de que la tasa mataba la actividad. Él decía, la tasa no mata la actividad. Y de hecho, yo quiero enfatizar en ese punto. Si la tasa alta te baja la inflación, la tasa alta es reactivante para la economía. En la medida que vos bajes la inflación, nada más reactivante para la economía, y especialmente la Argentina, tan castigada por la inflación, que bajar la inflación. Él planteaba de alguna manera algo así, es decir, yo subo la tasa para bajar la inflación y en la medida que la baje vamos a tener éxito en términos de actividad. Según lo que él comentó, ese debate lo perdió y por tanto ahora terminamos en el 28. Ahora lo ha ganado, digamos. ¿Cuánto tiempo, digo, para
cerrar todo esto y que la gente se vaya a dormir naturalmente intranquila. ¿Cuánto tiempo ustedes imaginan, sospechan o han conversado con él sobre va a durar este nivel de tasas que obviamente después de un determinado tiempo es explosivo, pero que va a generar obviamente falta de actividad, nada de crecimiento? ¿Cuánto dura eso? A ver, yo creo que dura... No, digo porque, yo te porque digo, vos estás pero no es que convencido de que va a ser reactivante. Yo digo, dura hasta que se empiecen a quebrar las expectativas de inflación. Hace como 7 meses que las expectativas de inflación vienen creciendo mes a mes. Entonces tenés que cortarlo eso. Entonces las expectativas de inflación tienen que quebrarse a la baja, todo el mundo tiene que convencerse de que la inflación va a bajar y eso te va a permitir a vos ir bajando la tasa de interés e ir renovando estas LEVACs a tasas menores, ¿sí? Y así se desarma la pelota. Yo ahí creo una cosa diferente. Me parece que en largo plazo estoy completamente de acuerdo con Iván y me parece que... Pero hay que llegar al largo plazo. El tema del largo plazo, o sea, cualquier paper de economía te muestra que la inflación termina siendo negativa en términos de crecimiento y eso está clarísimo. El tema es que en el corto plazo una pyme te termina descontando un cheque en cuevas hasta 70%. Entonces ahí tenés ese efecto también que es adverso en términos de actividad, de financiamiento particularmente, encima que el mercado de capitales argentino es bastante chico. Bueno, les agradezco la visita, les doy un recuerdo del Angelito, encima muchas gracias, el clásico. el vino Los Haroldos, uno para cada uno. Bueno, y más seguido. Nosotros te trajimos también. También. Te traje mi último libro, publicado en abril por Unión Editorial. El liberalismo económico. ¿Cuántos liberales que hay ahora? ¿Qué va a pasar si esto llega a terminar mal y le echan la culpa al liberalismo, cuando esto no tiene nada que ver con el liberalismo? Esto no tiene mucho que ver con el liberalismo y esperemos que no se repita la historia. Pero las medidas liberales que se han tomado han sido positivas. Fin del cepo, baja de impuestos, hay que decirlo solamente. Él hubiera querido que lo tengas, así que el último del viejo. Mira vos, bueno, como ustedes saben, el señor es hijo de Tommy Bulat, con quien hemos compartido en otras épocas algunas charlas. Sé que sí. En fin, un buen recuerdo. Gracias a vos. A ustedes los veo el próximo lunes.